Vamos a abrir nuestras Biblias brevemente, hermanos. Vamos al libro de Salmos, en el Salmo número 141, especialmente hoy que estamos hablando del Día de los Padres, ¿verdad? Y sabemos que la responsabilidad de un padre, cuando se lleva fielmente, cuando se lleva de acuerdo a lo que Dios ha determinado que sea, porque a final de cuentas, si Dios nos ha creado, si Dios nos ha formado, Dios ha hecho que estemos aquí sobre la faz de la tierra, es con el propósito de que obedezcamos sus instrucciones. Y en la mañana veíamos que el hombre jamás llegará a estar plenamente satisfecho, jamás llegará a estar plenamente realizado, a menos que esté en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para eso fue creado. Entonces, mientras no busca la presencia de Dios, no busca la comunión con Dios, pues puede buscar lo que quiera, ¿verdad? Dice la Escritura, no hay paz para el impío. El hombre sin Dios está sin paz, vive en turbación de mente, de corazón, de conducta, vive haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque no tiene paz con Dios. Entonces busca tranquilizar su conciencia por medio de los vicios, por medio de los placeres, por medio de la búsqueda del materialismo, pero el problema no se resuelve ahí, porque la raíz de todo es la falta de paz con Dios. Mientras no haya esa paz con Dios, puede probar lo que sea. Eso es lo que vivió el rey Salomón cuando dice que probó todo, pero en nada encontró la satisfacción, hasta que encontró la satisfacción en el perdón que Jesucristo vino a traer por medio de su muerte en la cruz. Una vez que uno encuentra esa satisfacción y se reconcilia con Dios, entonces el corazón se tranquiliza, tiene la paz de Dios. En la mente ya no hay más pensamientos turbulentos que nos llevan hacia el mal, sino que ya está la paz del corazón de Cristo allá en nosotros y nuestra vida empieza a tranquilizarse, nuestros caminos empiezan a arreglarse. Todo esto viene como resultado de la paz con Dios, pero hasta que no entendamos eso, el hombre va a seguir siempre tropezando, chocando, viviendo en los placeres, en sus deleites y recibiendo la paga siempre a esos placeres y deleites, que es la muerte. La paga del pecado es muerte, así dice la Escritura, ¿verdad? Y eso es algo que vemos nosotros día tras día. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, el hombre que entiende que está aquí para seguir la voluntad de Dios, para gozar de la comunión, de la presencia de Dios, este hombre tiene un discernimiento diferente. Este hombre conduce su vida por un rumbo diferente y empieza a entender que vive en un mundo malo, saturado de maldad, que está diseñado para engañarlo y apartarlo de la presencia de Dios. Entonces, una vez que uno entiende eso, pues empieza a apegarse más y más a la búsqueda de Dios, empieza a apegarse más y más a la palabra de Dios, a la lectura del libro que Dios nos ha dejado, para que nuestros caminos puedan ser establecidos, afirmados y bien arraigados. Hasta que nosotros entendemos eso, es que entonces empezamos a clamarle a Dios, porque entendemos la magnitud de la obra o del trabajo que Dios nos ha encargado mientras estamos aquí en esta tierra. Mientras no entendemos eso, pues nuestra vida no tiene rumbo. Andamos nada más de aquí para allá, trabajando para satisfacer nuestros placeres o para satisfacer nuestro materialismo, pero no encontramos paz ni satisfacción. Cuando encontramos a Dios en nuestra vida y nos tenemos paz por medio de Jesucristo, entonces empezamos a entender para qué estamos aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos aquí? Y mientras estamos pasando por esta tierra, mientras van pasando los días y nuestras vidas se van acortando, ¿verdad? Porque eso es lo que es. Cuando pasa un día más, nosotros decimos, te damos gracias a Dios por un año más de vida que tenemos, pero en realidad es un año menos que nos queda aquí en la tierra, y se nos va acortando el tiempo de vida. Entonces, mientras no sabemos para qué vivimos, pues nada más vegetamos, vivimos nada más. Pero cuando tenemos un objetivo bien determinado que viene por la palabra de Dios, entonces la vida es diferente. Nosotros vamos buscando el objetivo, como Pablo lo decía así, vamos hacia el premio del supremo llamamiento. Así lo decía, él conocía muy bien su objetivo y hacia él se dirigía. Todo lo que estorbara lo iba desechando, ¿verdad? ¿Para qué? Para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Pues esto es lo que el hombre de Dios hace cuando ya tiene bien establecidos sus objetivos. Entonces aquí David, que era un hombre de Dios, y en un tiempo pues sabemos que él vivió mal también, pero en términos generales David era un hombre conforme al corazón de Dios. Le temía a Dios y quería obedecer sus mandamientos. Vamos al versículo 1 aquí del Salmo 141. Dice así: Jehová, a ti he clamado,
apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Vamos a interpretar esto de acuerdo al Día de los Padres, hermanos. Nosotros como padres tenemos momentos de aflicción, ¿verdad? Sabemos que los hijos muchas veces se quieren rebelar, quieren seguir sus propios caminos, sus propias concupiscencias, porque tenemos que entender que nuestros hijos vienen con un corazón malo como fue el nuestro antes de conocer al Señor Jesucristo también. Y ese corazón malo los va a inclinar a la búsqueda de la maldad. Entonces, ahí entra en función el papel del padre. Muchas veces nosotros decimos el papel del padre solamente es ser correctivo o disciplinador, pero no. ¿Sabe usted que uno de los principales papeles del padre piadoso que teme a Dios es ser intercesor? El interceder por sus hijos, el clamarle a Dios para que Dios transforme el corazón de sus hijos, el clamarle a Dios para que Dios lo haga a uno vivir una vida ejemplar delante de los ojos de los hijos también, para que de esta manera el ejemplo pueda irlo guiando al hijo al temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que David hacía? Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Ningún padre que conoce a Dios sabe que puede vivir la vida solo o que puede llevar su familia solo. El que quiera hacer esto solo, irremediablemente va a fracasar. Va a encontrar que no va a poder contra el carácter, contra los temperamentos, contra la maldad, contra el corazón de maldad que tienen los hijos. No se puede, no se puede. Tiene uno que estar dependiendo de Dios. Tiene uno que estar intercediendo en la presencia de Dios y haciendo su deber de padre. Pero si nomás queremos hacer la labor del padre terrenalmente hablando, sin buscar a Dios, el fracaso es seguro. A todo aquel que no edifica su casa sobre la roca, esta casa irremediablemente se caerá. Así le ponga usted los cimientos mundanos que le quiera poner. Quiera ponerle materialismo, quiera ponerle placeres, quiera ponerle lo que sea. Esa casa se va a caer. Si nosotros edificamos en el Señor, la casa permanecerá. Lo primero que el padre tiene que hacer entonces es interceder delante de la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, conversar con Dios, platicar con Dios, escuchar a Dios, aprender a conocer a Dios. No hay otra ruta hacia el éxito como padres que esto. Tenemos que estar en comunión con Dios. Eso es lo primero. Después decía en el 12, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y aquí David estaba haciendo un énfasis en la pureza de sus motivaciones y de su conducta. ¿Por qué? Porque todo aquel que ora a Dios, ¿cómo debe orar? Ya hemos visto eso, aquellos que dicen que Dios escucha todas las oraciones, y ya vimos que bíblicamente no es cierto. Dios no escucha la oración de los impíos, de los que no quieren apartarse de su pecado. La Escritura es clara en decir esto, que Dios no escucha eso. Dios escucha la oración de aquellos que están arrepentidos y que quieren vivir una vida piadosa. Esa oración sí la escucha. Entonces David aquí lo que está diciendo es, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Qué era el incienso? David está tomando aquí en su mente los rituales que se hacían antes en el templo de Dios, cuando el sacerdote llevaba el incensario y el incienso subía como un olor fragante delante de la presencia de Dios, cuando iba con fe y con santidad. Es lo mismo que está diciendo aquí David, aplicándolo al sentido de la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, nuestra vida tiene que ser una vida de santidad y de fe. Así tiene que ser. De otra manera, como dicen ahí, decía una viejita allá en mi iglesia donde yo crecí, la oración no llega nada más que al techo, rebota y cae al suelo, no llega a la presencia de Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero muchas veces nos han engañado. No, Dios escucha a todos. Eso es de acuerdo al hombre y su razonamiento. Bíblicamente no es así. Bíblicamente, el hombre que quiere que Dios lo escuche, tiene que vivir una vida íntegra de santidad. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Luego en el versículo 3, aquí viene también algo que, aunque muchas veces nosotros como hombres decimos que las mujeres tienen este error, ¿verdad? El error de hablar mucho. Desgraciadamente, los hombres también tenemos ese error. Y usted va a encontrar a hombres que hablan más que una mujer. Se va a dar cuenta de ello y andan chismes y chismes y chismes y chismes. No sé si usted ha conocido a hombres así, yo sí.
Por eso ahorita estoy hablando de esto, ¿verdad? Y nosotros en ese tiempo, pues en mi tierra hablamos así, ¿verdad? Fuerte, y le decíamos, tú eres más chismoso que una mujer. Porque iba por todos lados nada más haciendo chismes y chismes. Aquí David, vean lo que dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. ¿Qué significa eso, hermanos? David sabía que una de las maneras más fáciles de pecar en contra de Dios es por nuestra lengua, por nuestra boca. Fácilmente nosotros hablamos y decimos, nosotros podemos estar hablando con alguien ahorita y después nomás nos damos la vuelta y le pegamos una puñalada con la palabra, ¿verdad? Eso es muestra de un corazón malo. Entonces David, sabiendo que eso estaba en el corazón de él también, porque eso está latente en el corazón de todo el ser humano. No puede decir, tal persona lo hace, y sí, quizás sí lo haga, pero eso está latente y eso es algo que todos nosotros tenemos que entender, que la maldad está latente en el corazón de todos y lo que necesitamos es ir a la presencia de Dios para que Dios nos dé la gracia de no caer en esa maldad. Eso es lo que David estaba haciendo aquí. Pon guarda a mi boca. O sea, que la idea es pon un guardia ahí, como si lo hablamos así literalmente, pero claro que David no lo estaba haciendo así, ¿verdad? Pon un guardia que esté delante de mi boca para que yo no diga nada deshonroso, nada ofensivo, nada que vaya en contra de tu voluntad. Eso es lo que estaba diciendo aquí David. Entendía muy bien lo que él quería decir, ¿verdad? Y aquí en este caso nosotros como padres muchas veces, nosotros hermanos, destruimos a nuestros hijos por medio de nuestras palabras. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Cuando le decimos a nuestros hijos, tú no sirves para nada, tú eres un menso, tu hermano es mejor que tú. O todas estas cosas, hermanos, son cosas que provienen de Satanás. Satanás inflama, dice ahí la escritura, el infierno inflama nuestra lengua y hace tirar todo esto que va a destruir y dañar a nuestra propia familia. Entonces David, ¿qué es lo que hacía? Pon guarda a mi boca, que yo hable lo justo, lo que tengo que hablar. Si tengo que corregir, que corrija con justicia. Si tengo que disciplinar a mis hijos, que los discipline con justicia, pero nunca que se me salga algo que los dañe, que no sea para edificarlos, porque recuerde usted, la disciplina y la corrección siempre tienen como finalidad la restauración. Eso tiene que uno tener en mente. Cuando uno va a disciplinar a un hijo, es para volverlo al buen camino, nunca para destruirlo. Entonces, si nosotros nos dejamos engañar por Satanás, entonces nuestra boca va a servir para destruirlo, en lugar de corregirlo y regresarlo al buen camino. Entonces, eso es lo que David tenía aquí en mente. Pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Algunas veces sería bueno que nuestras bocas tuvieran un zipper, ¿verdad? Cuando llegue el momento que vamos a decir alguna tontería, lo cerramos y ya, no sale nada, pero no lo tiene. Así que necesitamos tener un zipper espiritual que venga de la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos.